Mi charla se va a centrar en conocer un poco al gato doméstico, desde el punto de vista del contexto biológico. Cuando hablamos de gato doméstico, no estoy diferenciando a los que viven en casa, a los que viven en la calle. Estamos hablando del gato doméstico como especie, que a nivel taxonómico se denomina Felis silvestris catus. Mi intervención se va a basar en ver, por un lado, los ancestros, de dónde vienen los gatos domésticos a nivel evolutivo. Vamos a ver también las adaptaciones biológicas que ha desarrollado todo el grupo de los felinos. Vamos a ver cómo fue el proceso de domesticación de la especie. Después vamos a ver qué adaptaciones concretas ha desarrollado el gato doméstico. Por último, las zonas donde vive, por penúltimo, las zonas donde vive, y ahora por último sí vamos a ver qué ventajas nos pueden aportar esta convivencia con el gato doméstico. Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar de Felis silvestris catus, de su aparición en la evolución. Aunque en general hay escasez de registros fósiles porque no están muy bien preservados. Sí, y esto es un estudio que está en constante cambio, pero actualmente hay consenso en la comunidad científica en que el ancestro común del gato doméstico fue una especie que se llamó género Proailurus, que vivió en Asia en el Oligoceno hace como unos 25 millones de años, y a partir de él evolucionaron diferentes ramas evolutivas. La primera de todo fue la de la izquierda, la de los dientes de sables, que dieron una rama evolutiva aparte, que hoy día está extinta, y hace como unos 11 millones de años surgió la rama Felidae, la de los félidos. Es una familia que a su vez se divide en dos subfamilias, que se diferencian básicamente por el tamaño. La del medio, que es la primera de todas, la que se llama la de los grandes felinos, que incluye 7 especies, los leones, tigres, los jaguares y 4 especies de leopardos. Y luego está la segunda, que es la de la derecha del todo, que es la rama de los pequeños felinos, o felinos propiamente dichos, que incluyen hasta 31 especies, pues pumas, linces, guepardos y están los gatos también. Estas 31 especies, 38 contando con la rama de la Pantheraceae, pues aparecieron en diferentes momentos en la evolución, y los gatos fueron los más tardíos, hace unos 3,4 millones de años, el gato euroasiático, el gato salvaje euroasiático, que a su vez dio lugar a varias subfamilias, todas de gatos silvestres, gatos salvajes, a excepción del Felis silvestris catus, que fue el gato doméstico, como vamos a ver un poco más adelante. Así como todos los demás felinos presentan una cierta homogeneidad, gatos domésticos podemos encontrar los siameses, los de Angora, los cartujos, el Maine Coon, el europeo común, el esfinge, y así hasta un total de más de 60 razas oficialmente reconocidas hoy día. Las adaptaciones biológicas que han desarrollado los felinos se han fundamentado en su modo de vida. Todos los felinos son hipercarnívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de su dieta es proteína animal. Y cuando decimos hipercarnívoros es porque estamos diferenciando del resto de carnívoros, que normalmente su consumo está en torno al 50-60% de consumo de carne. En función de esta dieta han desarrollado unas adaptaciones sensoriales que son bastante extraordinarias. Por un lado, el oído de los felinos es incluso mucho más sensible que el de los perros, aunque ya se sabe que unos tienen la fama y otros cardan la lana. Bueno, pues el de los gatos tienen una frecuencia audible que oscila entre los 50.000 y los 80.000 hercios. Para que os hagáis una idea, comparativamente, nuestro oído, el oído de la especie humana, llega a los 20.000. Esta frecuencia audible tan alta les permite, todas estas adaptaciones están hechas para capturar presas, precisamente por ese consumo excesivo tan alto de carne. Entonces, con esta frecuencia audible tan alta, pueden escuchar las comunicaciones ultrasónicas que hacen especies como los roedores, que se comunican en una frecuencia audible de unos 100.000 hercios. Esto además está complementado por unos pabellones auditivos muy grandes. Las orejas de los felinos son grandes en general y además están muy musculadas. Tienen 32 músculos frente a los 4 que tenemos nosotros.
y les permiten un movimiento muy fácil y además son muy movibles. Generalmente, y además por acto reflejo, siempre orientan acto reflejo y además independiente, orientan cada una de sus orejas hacia la fuente del sonido. Esto les permite crear una especie de mapa auditivo, un relieve, para localizar a las presas que están escondidas. En cuanto a la visión, tienen neuronas en el cerebro que se activan con el movimiento. Entonces, cuando tienen objetos, las presas en movimiento, su agudeza visual está muy desarrollada. Ahora bien, cuando se trata de objetos presas inmóviles y además, si están cerca, su agudeza disminuye mucho. Vemos ahí en esa imagen de la izquierda, sería lo equivalente, es como más borroso. La visión de los felinos tiene también una característica muy peculiar y es que tienen una visión nocturna muy desarrollada. Esto se debe a que sus órbitas oculares son mucho más grandes de lo normal en otras especies y además sus pupilas son capaces de dilatarse hasta 3 veces más que las nuestras. Es decir, están adaptadas a recibir la mayor cantidad de luz en la retina. Aparte, tienen lo que se llama una membrana, un tapetum lucidum, la membrana, vamos a hablar de la otra cosa. El tapetum lucidum es una capa de células que está en forma curva al fondo de la retina. Son células reflectantes que lo que hacen es que cuando entra con la poquita luz que les llega en la retina, hacen como una especie de espejo, son capaces de reflejar esa luz y amplificarla. Y esto es lo que les permite esa mejora de la visión nocturna y esa mirada tan inquietante que suelen tener cuando se les apunta con la luz. También tienen una membrana nictitante, también conocido como tercer párpado, que es una membrana que recubre el globo ocular y que les previene de la sequedad. Por eso también mantienen esas miradas fijas sin parpadeo durante tanto tiempo, gracias a ese tercer párpado. Además, les ayuda a eliminar bacterias y otros microorganismos. Y además tienen los ojos en posición frontal. Esto es típico de los predadores, porque así tienen una visión binocular para calcular bien las distancias hacia el objeto o la presa que quieren cazar. Versus la visión panorámica que tienen los animales que suelen ser presas en la naturaleza. Tienen una visión panorámica, normalmente los ojos más en posición lateral, para tener una visión más panorámica de lo que tienen alrededor y estar preparados para la huida. Referente a lo que sería el tacto, los felinos tienen unos pelos, unos órganos especializados llamados vibrisas, que a diferencia de los pelos del pelaje son más rígidos, son más largos, unas 4 o 5 veces más largos, y se localizan en 5 zonas de todo el cuerpo del felino. 4 de ellas están en la zona de la cabeza, encima de los ojos, en las mejillas. Los bigotes, los famosos bigotes, son vibrisas, y también en el mentón, y les ayudan a localizar las presas cuando están especialmente cerca. De hecho, los bigotes son además muy orientables y sustituyen un poco, toman el relevo de esa visión más reducida que tienen con los objetos de cerca. Los bigotes, esas vibrisas que ayudan a detectarlos, toman el relevo de los ojos en esos casos. Hay una quinta zona que es delante de las patas delanteras, esas vibrisas, en las patas delanteras, en la parte trasera, perdón, y les ayudan a percibir las vibraciones del suelo para calcular por dónde se mueven. Aparte, las vibrisas tienen una estructura mucho más compleja que un pelo normal, tienen muchas terminaciones nerviosas, muchos capilares y muchas fibras musculares. Referente a las garras, son garras retráctiles, que además las mueven a voluntad, las pueden sacar a voluntad. Y las garras les sirven pues, para el marcaje del territorio y las luchas pues, relacionadas con la reproducción, para aferrarse a soportes. Y aparte, aunque están en las 4 extremidades, las garras de la parte delantera, el quinto dedo hace una función prensil de las presas. Las patas traseras, las garras se relacionan más con sujetar a la presa una vez capturada.
Además, la dentadura tiene una dentadura un poco más reducida respecto a la nuestra, en torno a los 28-30 dientes. Son dientes que han ido especializándose con la evolución. Los molares han perdido su forma aplanada, son dientes más puntiagudos. Esto hace que no puedan masticar. O sea, la masticación de los felinos no existe, suelen consumir la presa, o sea, la comida entera. Tienen además, sus caninos están muy afilados, todo orientado a esa dieta hipercarnívora. Su tracto digestivo, que es el del medio, tiene pocos compartimentos, si lo comparamos con el de la izquierda, que es de un herbívoro, y el de la derecha de un omnívoro. El tracto digestivo tiene menos compartimentos porque no necesita pues, esa digestión de materia vegetal y tener bacterias preparadas para ello. Y el estómago es también mucho más grande porque se relaciona con que pueden comer una cantidad de carne muy grande de una sola vez y luego pasar periodos sin comida. Respecto a la domesticación del gato, que vamos a hablar ya de cómo se fue domesticando, decía Añe al principio que igual llevábamos unos 10.000 años, pues no iba muy desencaminada, porque la domesticación del gato viene de la especie africana salvaje, el Felis silvestris libica, y normalmente se ha creído que los gatos evolucionaron su domesticación a partir del Antiguo Egipto, cuando hace unos 6.000 millones de años, 6.000 años, perdón. Sin embargo, lo último que se ha descubierto muy recientemente fue un enterramiento en Chipre, donde se vio un humano que estaba enterrado, además en una posición de vínculo familiar, junto a un gato. Y además ese gato, los restos indicaban que había estado más alimentado que sus congéneres. Con lo cual, podemos decir hoy día que hace unos 9.500 millones de años, 9.500 años, ya empezó la domesticación del gato. Se cree que empezó en la zona del Levante, coincidiendo con el inicio de la agricultura, y a partir de ahí se fue expandiendo por toda Europa, coincidiendo con las migraciones humanas. El gato fue domesticado por la vía comensal, es decir, cuando los humanos empezaron a asentarse, a cultivar la tierra, empezaron a crear reservas de grano. A la reserva de grano eran atraídos los roedores y los roedores atraían a sus depredadores, que eran los gatos. Con lo cual empezó también pues, una vía de acercamiento al humano, donde al gato pues, le suponía un maná de comida tener tanto roedor, y a los humanos pues, les venía fenomenal la presencia de los gatos para prevenir las reservas. Hoy día, como decíamos, la domesticación, y sobre todo a partir de los siglos XIX-XX, que ha habido mucha selección y muchos cruces, ha dado lugar hasta las más de 60 razas de gato doméstico que existen actualmente. La domesticación en el gato ha implicado un cambio en su vida. Hemos ejercido un control sobre la vida del gato. Esto ha hecho que también se haya ido adaptando poco a poco, ha adaptado su morfología. Y el gato doméstico presenta una serie de adaptaciones concretas respecto a sus homólogos salvajes. En el cráneo, por ejemplo, vemos que la cavidad endocraneal se ha reducido en los últimos 10.000 años, se ha ido reduciendo, y esto está relacionado directamente con la reducción de las áreas corticales relacionadas con el estímulo por la caza. Los gatos domésticos están acostumbrados ya a depender del humano para su alimento, entonces no necesitan tener ese desarrollo relacionado con la caza, no tanto como sus homólogos. Aparte, hay unas áreas profundas en el cerebro relacionadas con el tema social. Entonces, esas áreas se ha visto que están más desarrolladas que en las especies salvajes como consecuencia de esa vida social compartida con los humanos. También otra especialización más concreta es la comunicación. El maullido se relaciona directamente con la domesticación de la especie. El maullido está relacionado con esa necesidad de que alguien le dé alimento, en este caso el humano. El maullido, además, se ha visto que ha ido evolucionando hasta hacerse más agudo y más intenso, y se relaciona muchas veces muy parecido, no sé si os ha pasado, que a veces se confunde y dice, ay, no sé si es un bebé llorando o es un gato.
Y es porque con esa evolución del maullido consiguen llamar nuestra atención, que es al final su recurso para obtener alimento. Además, también vemos determinadas posturas que hacen cuando levantan la cola o cuando mantienen la mirada. A los gatos que están más sociabilizados y llegas con la comida, te miran. Los gatos salvajes, incluso el gato doméstico de colonia, no te mira, está más huidizo. O sea, vemos ahí un cambio comportamental. Respecto a dónde vive el gato doméstico, bueno, tiene una distribución mundial y está en cualquier lugar ocupado por los humanos por esa dependencia que tiene. Hoy día podemos hablar pues, de los gatos caseros, los que viven con sus tutores humanos, los gatos de las colonias felinas, de entornos urbanos, y luego los gatos merodeadores, que son más solitarios y que están más asociados a zonas de campo y pues especialmente, por ejemplo, en las zonas rurales, en zonas de cultivo. ¿Qué beneficios nos aporta el convivir con los gatos domésticos? ¿Qué ventajas nos puede suponer? Bueno, pues vamos a diferenciar aquí los que viven en nuestros hogares, donde podemos encontrar, todo esto está basado en estudios científicos, ¿vale? Están relacionados con una reducción de los niveles de ansiedad y de estrés, mejoran nuestra salud emocional y salud psicológica. Esto además son datos que se pueden confirmar muy recientemente con estudios que se hicieron tras el confinamiento, de cómo las mascotas se ha visto que dieron muchos beneficios a las personas. También está relacionado con una mejora de la salud cardiovascular. Se ha visto que hay un 30% menos de riesgo cardiovascular en las personas que conviven con gatos y animales en general. Aumenta la longevidad. Disminuye el riesgo de alergias, es decir, porque promueve un desarrollo del sistema inmunitario que es especialmente notable en niños que conviven con los animales. Activan el ejercicio físico, esto bueno, pues es muy importante también para las personas mayores. Por supuesto, reducen la sensación de soledad, impulsan nuestras interacciones sociales y luego, bueno, muy importante, además lo hemos estado hablando en el café, hay que educar en positivo y transmitir mensajes en positivo, desarrollan la empatía y el sentido de la responsabilidad. Los gatos callejeros también nos otorgan una serie de ventajas. Por un lado, ejercen una gestión ecológica de las plagas en los entornos urbanos. Como hemos visto a lo largo de la evolución, los gatos domésticos se han relacionado con ese alejamiento de los roedores. Entonces, ejercen un control de las plagas que pudiera haber de roedores en el entorno de la colonia. Además, ni siquiera es por predación, sino que se ha visto que los roedores son capaces de oler unas moléculas que segregan los gatos en su saliva y eso hace que se alejen. Es decir, no se llegan a acercar, no se controla por predación, sino simplemente por la presencia del gato. También es importante, en un mantenimiento limpio de la colonia, se controla las plagas de insectos, además hoy en día, con estos cambios de clima, donde aumenta la humedad, aumenta el calor cada vez más, hay una proliferación mayor de insectos. Los gatos también ejercen ese control, siempre que se mantenga el entorno limpio. Todo esto conlleva una reducción en el uso de pesticidas químicos y directamente una mejora de la salud pública. Se reducen esos focos de insalubridad. Y directamente, pues para los ayuntamientos viene muy bien porque se reducen los gastos municipales que pudieran destinar a esos pesticidas químicos que además también pueden afectarnos porque algunos son tóxicos para todos los animales, entre los que estamos la especie humana. De forma similar, promueve unos ecosistemas agrícolas más favorables, una agricultura más ecológica. Es un poco similar a lo que decíamos, se reduce el uso de pesticidas y además protege las reservas de los alimentos y también reduce a los agricultores los gastos de producción. Por último, el gestionar las colonias debidamente también reduce la carga en los refugios y, por supuesto, vuelvo a incidir porque creo que es algo muy importante en lo que hay que trabajar y aquí lanzo un mensaje a la Dirección General de Derechos de los Animales en transmitir siempre mensajes en positivo, mensajes que eduquen
y la mejora de la vida comunitaria. A todos nos gustan las imágenes de ver a los gatos felices, un entorno adecuado, no nos gusta ver miserias. Entonces creo que hay que enfocar mucho en eso, que miserias hay muchas y creo que hay que concentrarse en esto. Y además educar en valores. Cuando tú cuidas a un animal estás transmitiendo también un mensaje de que tienes que cuidar el entorno. Cuidas a los animales y cuidas a todo tu entorno en general. Y hasta aquí, muchas gracias.